parecen presidentes, son reconocidos por reprimir a su gente. A simple vista mira, no parecen delincuentes, pero busquen sus bolsillos y verás que también mienten. Protegen al dinero, declaran la guerra al pueblo, amigos de empresarios y banqueros extranjeros. Triangulan los recursos para inflar su monedero, sin importar que mañana dejen al poblado hambriento. Las promesas de la presidencia se diluyen, cuando llegan los millones otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. ¿Cómo es que llegan a la silla presidencial? Lo primero es explotar el paraíso fiscal para generar de ahí lo suficiente y más que alcance para sus lujos y para el fraude electoral. Algunos compraron votos a costa de la ley con monederos electrónicos como en Monesgate. Otros dieron concesiones, firmaron un papel para ser sobornados por la Odebrecht. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. Esta es la historia de una empresa de papel, la cual, sin contar con un solo activo petrolero, logró contratos multimillonarios de Pemex. Tan solo en 2013, 2014 y 2015 sumó 19,000 millones de pesos. Es una trama de corrupción y tráfico de influencias, de fondos de inversión que pulverizan el origen del dinero. Es la maquinación de conspiraciones, sobornos, denuncias internacionales, traiciones, espías y en medio de todo, Pemex y la disputa por el dinero. El caso de Oro Negro es muy simbólico de toda esa problemática de las puertas giratorias en el gobierno y la contratación de obra pública o de servicios. ¿De qué estamos hablando? De empresas protegidas desde el propio sistema, empresas beneficiadas desde el propio sistema, empresas que tienen los compadrazgos en términos del sexenio o porque tienen alguna cercanía con los funcionarios públicos. Como has comentado muy bien, Oceanografía fue una empresa que tuvo toda la protección desde la residencia oficial de Los Pinos, una empresa que creció al amparo de Los Pinos, y llega otra empresa que es Oro Negro, que es una compañía que crea el hijo de quien fue uno de los secretarios de Estado más importantes y con más poder en este país. Hablamos de Francisco Gil Díaz, uno de sus hijos, Gonzalo Gil White, crea una empresa que se llama Oro Negro y que es una empresa que se hizo para rentarle plataformas a petróleos mexicanos. Pero, ¿cómo surge esta empresa que de ser una de las contratistas predilectas en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó a estar inmersa en un pleito internacional, demandando al Estado mexicano, perdiendo contratos y bienes que había logrado, teniendo a sus principales accionistas con la justicia tras ellos? ¿Cómo es que Oro Negro fue demandado por un fondo noruego, cuyos dueños se quedaron con la empresa, entre ellos el mexicano David Martínez Guzmán, quien evita los reflectores y prefiere que su fondo de inversión Fintech sea el único que figure? La historia inició en 1997, con la muerte de Emilio el Tigre Azcárraga, quien fundó Televisa, junto con Guillermo Cañedo de la Bárcena. Los hijos de este, Guillermo y José Antonio Cañedo White, tuvieron un encontronazo con Emilio Azcárraga Llán, por el que terminaron vendiendo su 10% de acciones. Los Cañedo White no solo se llevaron su dinero, también partieron con el mago de los números de la pantalla chica, el colombiano Carlos Enrique Williamson Nassi, el tesorero Juan José Suárez Coppel y hasta el vicepresidente de Televisa, Gilberto Pérez Alonso. Parte de los $200 millones que recibieron por sus acciones sirvió para conformar Axis, un fondo de inversiones creado en Estados Unidos. Muy pronto se les unió Gonzalo Gil White, primo de los Cañedo White e hijo del poderoso secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
Cuando Gil Díaz arribó a la Secretaría de Hacienda en el año 2000, se llevó como su asesor a un joven de toda su confianza y sinaloense como él, Juan José Suárez Coppel. Mientras tanto, Gonzalo Gil White, su primo José Cañedo White y el experto en finanzas Williamson Nassi daban vida a otros fondos de inversión espejo. Axis Capital, Navix México y Navitas, este último con sede en Holanda. Impulsado por su mentor, Suárez Coppel dio el salto a la dirección corporativa de finanzas de Pemex en el año 2001. La puerta para los grandes negocios, como intermediarios financieros, empezaba a girar. No era la primer relación que Gonzalo Gil tenía con Pemex, ni el primer vínculo que pudo tener a través de su padre. Recordemos que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos está integrado por los principales secretarios de Estado. En su calidad de secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz tenía asiento en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, pero además se le identificaba como uno de los funcionarios con más poder también, con mayor injerencia. ¿Qué quiere decir esto? Que también tuvo información privilegiada de Petróleos Mexicanos. Su hijo y algunos otros miembros de su familia operaban algunas empresas, algunos fondos que se dedicaban a prestar dinero a contratistas de Petróleos Mexicanos. El Navix, que era uno de estos fondos que empezaron con este modelo de créditos por factoraje. ¿Qué significa esto? Bueno, una compañía recibe un contrato, se sabe que va a tener un pago durante tal periodo y lo que ellos hacían era dar como garantía las facturas que cobrarían a Petróleos Mexicanos para recibir este beneficio de un préstamo. Era un ganar-ganar para Navix, para la familia de Gil Díaz, porque en el periodo en el cual empezaron a operar este fondo de préstamos a contratistas de Pemex, en el área de finanzas de Petróleos Mexicanos se hicieron disposiciones diversas para ajustar los esquemas de pago a los contratistas de Pemex para que se amoldaran a lo que Navix les ofrecía. ¿Y quién hizo esto? Un empleado de este fondo que era a su vez el encargado de las finanzas de Petróleos Mexicanos. Hablamos de Juan José Suárez Coppel, que después llegó a director de Petróleos Mexicanos. Y de quien se habló mucho. Cuando se hablaba de Juan José Suárez Coppel, empleado de la familia de Gil Díaz primero y después director de Petróleos Mexicanos, se identificaba que él a quien representaba era a Francisco Gil Díaz y los intereses de Gil Díaz. Tenemos ahí un caso de conflicto de intereses donde el empleado llega a director de petróleo, primero director del área de finanzas de Pemex y luego director general, y ajusta esquemas de pagos a los contratistas para que luego llegue el fondo a ofrecerles préstamos. Ese era el antecedente de los negocios que Gonzalo Gil tenía en el entorno petrolero. Con las piezas acomodadas en el gobierno federal, a José Cañedo White, Gonzalo Gil White y a Williamson Nassi les empezaron a caer contratos como intermediarios prestamistas de grandes proveedores de Pemex. Pero el sexenio de Vicente Fox terminó en 2006 y la pieza clave que representó Suárez Coppel fue removida. Ambos, Gil Díaz y Suárez Coppel, se fueron a la iniciativa privada, aunque no por mucho tiempo. En 2009, Suárez Coppel fue nombrado director general de Pemex. He decidido nombrar al doctor Juan José Suárez Coppel. Ya ha desempeñado importantes cargos tanto en el sector público como en el privado y en el académico. En el sector público se desempeñó como coordinador de asesores del secretario de Hacienda. Ha sido también director corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos, lo que le brindó un gran conocimiento sobre la paraestatal. Se puede decir que el doctor Suárez Coppel conoce bien las fortalezas y las debilidades de Petróleos Mexicanos. Los años de jauja tocaban a las puertas de José Cañedo White, Gonzalo Gil White y Williamson Nassi, quienes preparaban el terreno y creaban su propia empresa petrolera. Así,
El 17 de diciembre de 2009 nació Oro Negro, especializándose en el otorgamiento de préstamos y garantías. 3 años operó de esa manera, hasta que en febrero de 2012, los primos Gil White y Cañedo White decidieron entrar de lleno al negocio petrolero. Prefirieron ser cabeza de león que cola de ratón, así que de asesores financieros pasaron a ser proveedores de Pemex. Con la reforma energética, Oro Negro sabía que requería de una pieza clave, alguien que conociera al monstruo petrolero desde adentro. En el año 2007, esos propios fondos crean una empresa que se llama Oro Negro y llevan como director de Oro Negro a Luis Ramírez Corzo, quien había sido director general de Petróleos Mexicanos y que antes fue director de Pemex Exploración y Producción. Tenemos un caso de una empresa que se está creando exclusivamente para darle un servicio a Petróleos Mexicanos y quien dirige esa empresa es quien antes contrataba en Pemex ese tipo de servicios. Luis Ramírez Corzo fue director de Pemex Exploración y Producción y director general de la paraestatal durante el sexenio foxista. En esos mismos años, Suárez Coppel ocupó la dirección de finanzas de Pemex. Así que cuando Ramírez Corzo se sumó a Oro Negro, ya conocía a sus nuevos socios, para quienes, por cierto, fue de gran valía la información privilegiada que el exdirector de Pemex traía bajo el brazo. En Petróleos Mexicanos se estilaba mucho que los directores, así como se hacía este tipo de operaciones de delito del cuello blanco, los directores creaban empresas a nombre de, podía ser de amigos, de compadres, de prestanombres, que eran empresas que resultaban beneficiadas con contrataciones, muchas por adjudicación directa o mediante licitaciones que estaban amañadas, licitaciones ya dirigidas. Y en los peores casos eran empresas que no únicamente operaban como compañías de portafolios que no realizaban trabajos y sí facturaban, es decir, había desvíos de recursos mediante una simulación de contrataciones, pero también había un grave problema de tráfico de influencias y de conflicto de intereses, donde empresas recibían beneficios por estar vinculadas a gente del gobierno o gente que tenía alguna relación con Petróleos Mexicanos directamente. Pero el caso de Oro Negro fue algo más que tráfico de influencias. Fue la conformación de una empresa que aglutinó a gente de poder y que logró influir para quedarse con jugosos y millonarios contratos. Estaban, por ejemplo, Gilberto Pérez Alonso, ex vicepresidente de Televisa, Lorenzo González Bosco, representante en México de uno de los fondos de inversión más fuertes del mundo, Temasek, del gobierno de Singapur, Roberto Rocha López, representante para América Latina de Temasek, Alberto Cortina, dueño de ACS y Avancia de España, y hasta integrantes del despacho Angoitia y Asociados ligado a Televisa. En suma, Oro Negro era un cóctel de personajes poderosos, bien vistos por Emilio Lozoya Austin, quien desde su llegada a la dirección de Pemex en 2012 mostró un peculiar interés por Singapur, sus fondos de inversión y sus empresas. Tan maravillado estaba por el país asiático que el 31 de enero de 2013, cuando a las 15:45 horas explotó el sótano de la torre de Pemex en la Ciudad de México, provocando la muerte de 37 trabajadores y más de 136 heridos, Emilio Lozoya estaba en Singapur, negociando la renta de 10 plataformas autoelevables con la empresa Keppel FELS. Lo que nunca se dijo fue que el intermediario en la renta de las plataformas era justamente Oro Negro, quien a su vez las rentaría directamente a Pemex. Tampoco se informó que el fondo Temasek había adquirido el 40% de las acciones de la empresa de Gonzalo Gil White y su primo José Cañedo White.
La fascinación por Singapur la detalla el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona. Los paraísos fiscales se convirtieron en destinos poco atractivos para este tipo de personajes. Entonces se ha buscado lugares que tienen características muy especiales, como es el caso del sistema financiero de Singapur, donde hay un régimen fiscal extraordinariamente favorable para la inversión extranjera, me refiero al régimen fiscal, pero además también que ha permitido la realización de operaciones en las cuales México no ha podido participar. Y me refiero a las operaciones conocidas como back-to-back. ¿Qué quiere decir esto de back-to-back? Quiere decir que si un sujeto llega y hace un depósito por 10 pesos en la moneda que corresponda y saca un crédito por 9, lo puede respaldar plenamente con esos 10. Pero el crédito que saca le da origen a este dinero que depositó. ¿Por qué? Porque me lo prestó este banco. Entonces, esta fórmula de utilizar depósitos cruzados con créditos o con mandatos para realizar operaciones se ha prestado de alguna manera para que muchas instituciones financieras de Singapur sean receptoras sustantivas de importantísimos recursos financieros de políticos mexicanos. Reyes Orona, especialista en materia fiscal y financiera, dice que la clave de grandes fortunas está en Singapur. México tendría que analizar de todos estos personajes expuestos a riesgo, que ya están perfectamente identificados en la normativa, cuántos y cuáles viajes han hecho a Singapur. Porque recordemos que es muy frecuente que personajes muy destacados, dígase Romero de Champs, dígase Emilio Lozoya, pues eran frecuentes visitantes de Singapur sin una explicación muy clara. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. Antes de concluir su gestión como secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, padre del dueño de Oro Negro, operó un acuerdo entre México y Singapur para evitar la doble tributación. Es decir, la empresa Oro Negro, que rentó a Pemex las plataformas, no pagó impuestos en México, sino en Singapur, gracias a la alianza Oro Negro-Temasek. De acuerdo con el portal de Compranet, Pemex dio contratos de manera directa a Oro Negro durante 2013, 2014 y 2015, por un monto de 19.396 millones de pesos. Los impuestos por dichas operaciones se pagaron en Singapur y no en México. ¿Y cómo llega Oro Negro, una empresa sin activos petroleros y sin experiencia como proveedor en la materia, a contar con esos contratos millonarios? La periodista Ana Lilia Pérez, quien se ha especializado en investigaciones sobre Pemex, lo detalla. Información privilegiada, contrataciones ya dirigidas también, porque la mayor parte de los contratos que tuvo Oro Negro fue mediante adjudicaciones directas, pero además eran contrataciones multianuales para sus plataformas. Lo que hizo Oro Negro fue comprar una pequeña compañía que antes rentaba plataformas a Pemex, que se llama Totco, y esas plataformas se las siguieron rentando a Pemex y mandaron construir otras plataformas a Singapur. Era un negocio ya montado, la empresa ni siquiera tuvo que concursar para obtener esas contrataciones. Aunque Oro Negro obtuvo millonarios contratos durante 2013, 2014 y 2015, carecía de liquidez y necesitaba comprar 8 equipos de perforación, conocidos como jack-up rings, para cumplir con algunos de los contratos que Pemex le dio. La solución fue emitir bonos de deuda en el mercado internacional por un monto de $950 millones. Y aunque en lo inmediato se solucionó el problema de dinero fresco,
Por otro lado, ubicó a la empresa en un punto vulnerable. Por si fuera poco, en 2015, los precios del petróleo cayeron drásticamente, afectando las inversiones de la paraestatal, que optó por reducir el pago de rentas de las plataformas. El problema para Oro Negro comienza cuando Petróleos Mexicanos, en un periodo de crisis, cuando caen los precios internacionales de petróleo, ajusta las tarifas de renta de plataformas y de renta de barcos en la zona de Campeche a los contratistas. Les dice, vamos a ajustar los contratos, y en algunos casos a otros contratistas les quitaron los contratos. Pero Oro Negro, los directivos, sabiendo los privilegios que ellos tenían por ser exdirectivos de Pemex, por todos los privilegios que habían recibido, se niegan a aceptar esa reducción de tarifas, y lo que hacen es comenzar una guerra interna, así yo la calificaría, contra Pemex también. Era fuego amigo, pero además empieza el conflicto, empieza a formarse un conflicto dentro de Oro Negro que va en dos terrenos. Primero, sus pugnas con los directores de Petróleos Mexicanos, que aquí es un caso bien interesante, porque cuando hablamos del problema de Oro Negro con los directores de Pemex, estamos hablando también del conflicto o las rupturas entre grupos poderosos en México. Estamos hablando de las confrontaciones y rupturas entre los grupos que está representando la dirección de Petróleos Mexicanos en el periodo de Enrique Peña Nieto, pero a Oro Negro también representando los intereses que tuvo el propio Francisco Gil Díaz, al ser todo ese grupo político y ese grupo económico que él representa junto con su familia en esa pugna para que Petróleos Mexicanos no les bajara esas tarifas. Al mismo tiempo empieza a conflictuarse la relación de Gonzalo Gil con los accionistas y los tenedores de bonos de su propia compañía. ¿En qué termina eso? Termina en una demanda por fraude en contra de Gonzalo Gil White y otros directivos de Oro Negro, que se lleva en un tribunal de Ciudad de México, en el cual se le acusa de defraudación, se le acusa de una administración fraudulenta que derivó en una investigación que generó el que se ordenara el arresto de Gonzalo Gil y de los principales directivos de Oro Negro. Pero después Oro Negro acusa a Petróleos Mexicanos de una operación concertada para quebrar Oro Negro. Y así como Oro Negro salió de la nada convirtiéndose en la favorita de Pemex con contratos multimillonarios, así de súbita fue su caída cuando en un tris pasó a ser una empresa que no tenía para pagar los intereses de sus tenedores de bonos, quienes le exigían el pago de 6.500 millones de pesos. El ajuste de tarifas en la renta de las plataformas y el retraso en los pagos por parte de Pemex durante 2015 hizo que Oro Negro entrara en problemas financieros, pues su único proveedor era la paraestatal. Para evitar que Pemex siguiera reduciendo las tarifas y para evadir el pago a sus acreedores, Gonzalo Gil White recurrió a una maniobra financiera que le resultó más perjudicial. Solicitó en septiembre de 2017 que Oro Negro entrara a concurso mercantil, según declaró quien fuera el director jurídico de la empresa, Alonso del Valle Echeverría. Además, accionistas de la empresa acusaron a Gonzalo Gil White, José Cañedo White, Williamson Nassi y Alonso del Valle Echeverría de fraude por utilizar 750 millones de pesos de un fideicomiso que estaba destinado al pago de fletamiento de las plataformas para fines distintos. A su vez, los acusados Gil White, Cañedo White y Williamson Nassi demandaron a los tenedores de bonos por $1,000 millones a Pemex y al gobierno de México ante una corte federal de Estados Unidos. Pues según ellos, se habían confabulado para aniquilar a Oro Negro,
entregar sus plataformas a los bonistas y desplazarla para que otra empresa, Ceamex, se quedara con sus contratos multianuales. Todo lo anterior se debió, según Cañedo White y Gil White, porque se negaron a pagar sobornos a directivos de Pemex. Oro Negro, obviamente, es una acusación completamente absurda por varias razones. Primero, tiene que aclararse que en efecto los tenedores de bonos existen y que no se trata de accionistas disfrazados de acreedores los que están haciendo la reclamación. Hay indicios. Segundo, hay que revisar si la forma en la que se adquirieron los contratos no obedece a un proceso y un modus operandi que en Pemex existe desde hace más de 10 años. La falla en la acusación de Oro Negro es que quiere hacer creer al panel que esta mecánica en la que los funcionarios piden dinero a cambio de contratos nació a partir de la nueva administración de Peña Nieto, cuando sabemos que estos operadores y estas personas que están hoy en día siendo materia de escrutinio vienen operando desde el año 2000. Recordemos que Carlos Morales Gil fue acusado por intervenciones en materia electoral y luego restituido y mejorado y promovido como director general de Pemex Exploración y Producción, precisamente por Luis Ramírez Corzo. El que lo promovió y el que lo puso allí fue Luis Ramírez Corzo, que hoy es accionista de Oro Negro, pero que tuvo una relación de idas y venidas con una empresa que se conoce como Solar, que tiene que ver mucho también con políticos relevantes de la época de Vicente Fox. El exprocurador fiscal no se detiene ahí. Asegura que para investigar la corrupción en Pemex, y de la cual hoy acusa a Oro Negro, hay que escarbar, por lo menos, desde el 2000, año en que Gil Díaz tuvo acceso a información privilegiada en calidad de secretario de Hacienda. Y hay que analizar no solamente eso, sino el origen del capital, cómo se aportó a Oro Negro, porque los nombres que integran el capital de Oro Negro pues llaman cuando menos a sospecha. Tenemos que saber muy bien cómo se formó el capital de Luis Ramírez Corzo, que llegó a Oro Negro. Tenemos que saber muy bien cómo se formó el capital de Gonzalo Gil White, que llegó a Oro Negro, porque todo ese capital, toda esa formación de patrimonio tiene mucho que ver con la operación de Petróleos Mexicanos y con funcionarios que están íntimamente vinculados a ellos. La relación entre Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, que data de aquellos años, pues es lo que da origen a este proceso. Juan Suárez Coppel fue durante más de una década el operador de Francisco Gil Díaz dentro de Pemex, porque recordemos que Pemex no es la caja chica del gobierno, es la caja grande del gobierno, o era la caja grande del gobierno. Y cuando la caja grande del gobierno tenía realmente un balance relevante, Francisco Gil Díaz manejó y manipuló Petróleos Mexicanos y el dinero del Petróleos Mexicanos a plena disposición. Reyes Orona, quien durante su gestión como procurador fiscal dependía de la Secretaría de Hacienda, llama a sospechar que una gestora de créditos tan joven como Navix lograra contratos respaldados por operaciones de Pemex si no es por el uso de información privilegiada. Solo así se entiende que Gonzalo Gil White haya podido hacer operaciones tan exitosas a través de Navix con Petróleos Mexicanos, siendo su primo el director de finanzas y posteriormente el director general. Esta situación y este proceso se mantuvo a lo largo del tiempo con la llegada de Luis Ramírez Corzo. Y entonces, si vemos el plazo que involucra la participación relevante de Juan José Suárez Coppel y Luis Ramírez Corzo en esto, pues estamos hablando de más de una década. En su revisión de la cuenta pública de 2010, la Auditoría Superior de la Federación detectó que los excedentes petroleros, que rebasaron los 600,000 millones de pesos durante el sexenio de Vicente Fox y los 2 primeros años de Felipe Calderón, se dilapidaron en gasto corriente. En 6 de esos años, Gil Díaz formó parte del Consejo de Administración de Pemex, donde se determinaba el destino de tales recursos. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa.
trajo graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. Aunque los problemas de oro negro iniciaron en 2015 con la caída del precio del petróleo, fue hasta 2019 cuando la trama explotó, apareciendo acusaciones de sobornos y desenmascarando presuntos espías. El 10 de junio de 2019, Gonzalo Gil White demandó ante una corte de Estados Unidos a los tenedores de bonos por $1,000 millones. El 14 de junio, un juez federal declaró la quiebra de Oro Negro. En julio de 2019, un juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White, José Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nassi y Alonso del Valle Echeverría por el presunto desvío de $750 millones de un fideicomiso. El 3 de septiembre de 2019, acogiéndose a lo que se llama criterio de oportunidad para evitar su detención, del Valle Echeverría detalló cómo, por qué y quién cometió el presunto fraude en oro negro. En un escrito ratificado ante la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Delitos Financieros en la Ciudad de México, acusó a Gonzalo Gil White de ser el artífice. Dijo que sometió a concurso mercantil a Oro Negro para evitar que Pemex siguiera reduciendo las tarifas de renta de las plataformas, a la vez que con ello podía detener el pago a los socios. Del Val terminó hundiendo a Gil White cuando dijo que fue él quien dispuso de un fideicomiso de $750 millones que se había constituido para el pago de rentas de las plataformas, desviándolo hacia un uso no autorizado. Un año antes, en julio de 2018, el pleito había llegado a las planas del diario norteamericano New York Times, a través de un desplegado donde Gonzalo Gil White acusaba de soborno y conspiración para anular a Oro Negro. Se dice que la intención que tenían los directivos de Pemex era quebrar Oro Negro para beneficiar a otra compañía contratista, o sea, que renta plataformas a petróleos mexicanos. Aquí hay un elemento bien interesante que es el de cómo Oro Negro contrata una compañía israelí para espiar a los directivos de petróleos mexicanos. Contrata a una compañía israelí que se define a sí misma como una empresa de alta inteligencia integrada por exagentes del Mossad. ¿Qué es lo que está contratando Gonzalo Gil? Gonzalo Gil, a través de sus abogados de Estados Unidos, contrata el espionaje a una empresa israelí formada por veteranos de Mossad para que vengan a México a espiar a altos directivos de petróleos mexicanos. Yo pude tener el contrato del servicio que había contratado Gonzalo Gil a través de sus abogados, y en ellos se hablaba de lo que la compañía buscaría, los israelíes, los espías israelíes buscarían, sería la evidencia para acreditar que había una acción concertada para quebrar Oro Negro. Pero creo que no debemos perder de vista que lo que Gonzalo Gil contrató es algo que es ilegal. Se contrató a una empresa de espías para que vinieran a territorio mexicano, violando la soberanía, a espiar a funcionarios de Pemex que representan agentes del Estado. Entonces, lo que se contrató es el espionaje de agentes del Estado. Este es un tema muy grave que desde mi punto de vista se ha minimizado porque se le dio más foro a que la empresa Oro Negro demandó al Estado mexicano una indemnización supuestamente por esta acción concertada para quebrar Oro Negro.
El despacho Queen Emanuel Ucard and Sullivan, que representa a Gonzalo Gil White, firmó una carta compromiso el 30 de agosto de 2017 con la empresa de Israel Black Cube. El objetivo fue espiar a directivos de Pemex, sus familiares, amigos, empleados y todo aquel entorno cercano que pudiera arrojar información sobre presuntos sobornos a proveedores de la petrolera, además de sus cuentas bancarias personales. Entre los objetivos a espiar estarían el director de Pemex, José Antonio González Anaya, el director corporativo de finanzas, Juan Pablo Newman, el director corporativo de administración, Carlos Alberto Treviño, y el director de Procura y Abastecimiento, Miguel Ángel Servín Diago. La intención del espionaje sería detener y revertir la desventajosa posición de Oro Negro en el mercado petrolero mexicano y asegurar las condiciones de sus contratos con Pemex, así como proteger los bienes de la empresa. Lo que buscaba Gil White eran elementos para probar que directivos de Pemex y los tenedores de los bonos de Oro Negro, el fondo noruego Nordic Trustee, conspiraron para afectar a Oro Negro. En algunas de las grabaciones reveladas por el periódico Wall Street Journal y difundidas en diversos medios mexicanos, se escucha a un presunto agente de investigación de la empresa Black Cube que se hizo pasar por representante de un inversionista de Emiratos Árabes Unidos, interesado en invertir en Pemex. Los encuentros se dieron entre septiembre y noviembre de 2017, en la Ciudad de México, Nueva York y Londres. Los audios difundidos corresponden presuntamente a un encuentro entre los agentes del Mossad y el coordinador de Pemex, José Carlos Pacheco. También estuvo Sergio Guaso, pero su participación fue menor. Me dicen que el señor García es una persona que sabe mucho. ¿Froilán? Yo conozco al secretario particular de Enrique Peña Nieto. ¿De qué? ¿De Enrique Peña Nieto? Cuando llegó Emilio Lozoya, el presidente le dio mi currículum a Emilio Lozoya y le dijo, este cuate va a ayudar en PEP. Entonces él quería que yo estuviera en la dirección de PEP. En lugar de Carlos Morales y Emilio Lozoya, no hizo caso, porque Carlos Morales había apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto con todos los contratistas. Pusieron más de 2,000 millones de pesos en la campaña. Y entonces, pues Carlos Morales tuvo 1 año y medio más de sobrevivencia. Eso no te lo había platicado, Sergio. Pero es algo que me tocó vivir y que es interesante porque finalmente es política. Son cosas así. Entonces lo que hace Emilio Lozoya es, repórtate con Froilán. A Froilán lo contratan como el coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex. Pero Froilán era el mastermind de las finanzas externas del director. Entonces, por ejemplo, llegaba una compañía y le decía, ¿quieres hablar con el director? Son $50,000. Son $100,000, nada más para conseguir la cita. Hubo una compañía china que se quejó. ¿Y había alguna compañía que pagaba? Sí. ¿$50,000 por una entrevista con el director? Sí, y al principio eran compañías que hasta hacían tornillo. Era un tema de repente delicado, ¿no? ¿Has escuchado cifras que a los directores les han dado hasta $5 millones? Yo creo que para este tema no necesariamente habrá que alcanzar, porque el contrato está dado. El contrato lo tienen ustedes. Pero $5 millones no es gran plata. Pues no, pero es lo que de repente, digo, al menos, y ese es el director, ¿verdad? Porque abajo habrá que permear también. Son cantidades menores. Normalmente se hace como un success-fit, porque nadie está dispuesto a correr el riesgo. Y que se vayan visualizando montos que están en un porcentaje con respecto a un contrato. Normalmente lo manejan con un success-fit. ¿Y cómo llegó el jefe? Tiene sus operadores, dependiendo de cada director. Cada uno tiene sus aliados. Hay subdirectores que su hijo es el responsable. Ahí está Ricardo Villegas. Nadie pasaba un contrato si no había platicado con su hijo. Algunos fueron cerrados desde Emilio Lozoya, antes de que llegara este director. Por ejemplo, Cedric lo cerró Emilio Lozoya. Emilio Lozoya es el papá del Master Trust en Europa y de las 7 hijitas, que ahora son 5. Él es el creador. ¿Y el papel de este proyecto? Y el que lo apoyó fue el secretario de Energía, porque el secretario también recibe su parte. Cuando recibes ese tipo de dinero, ¿cómo lo borras? ¿Hay alguna forma de limpiarse? Hay algunos que se arriesgan a tomarlo en efectivo y otros que a través de diferentes empresas lo van permeando. Por ejemplo, Javier Hinojosa es empleado hasta en Singapur. Nadie sabe, pero es un empleado de una empresa en Singapur. ¿Qué
Y mi pasaporte tiene. Y mi pasaporte tiene. Tiene su empresa. Ella te presta servicios, te factura, te da el recurso, paga impuestos y listo. ¿El que trabaja en Pemex puede tener empresas? No por eso son terceros. Pero Froilán era el que le hacía las tareas a Emilio. Él recibió los millones de dólares. Él cobraba las citas. Pero debajo de Froilán estaba un cuate que se llama Rafael García. Y el papá de Rafael García, Pepe García, es el que tiene todas las empresas. Como 20 empresas donde diseminaba. ¿En razón de qué? De exportaciones, de asesorías. Todo de outsourcing. Al darse a conocer las grabaciones, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, rechazó haber recibido sobornos y se dijo dispuesto a declarar ante las autoridades. Emilio Lozoya, por su parte, no se refirió al tema, pues en esos meses aún era prófugo de la justicia. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. La empresa Cedril, a la que hacen referencia las grabaciones, era parte del motivo del pleito que Gonzalo Gil White y su primo Cañedo White tenían con la paraestatal. En la demanda que interpuso Gil White en los Estados Unidos el 19 de junio de 2018, se hace referencia a este diferendo. Ahí se detalla que mientras Pemex presionaba a Oro Negro, a la empresa Ceamex le daba trato preferencial. Revela también que Ceamex es una empresa controlada en partes iguales por Seadrill y el fondo de inversiones Fintech Advisory. El dueño de Seadrill es también propietario de otro fondo, el cual pertenece al noruego John Fredrickson y quien tiene en su poder parte de los bonos de Oro Negro, en tanto que Fintech Advisory es el mexicano David Martínez Guzmán. La verdadera razón por la que Pemex rescindió unilateralmente los contratos de Oro Negro fue la negativa de esta a acceder a las solicitudes de soborno de México. Añadió que Pemex conspiró con los titulares de bonos de Oro Negro para terminar los contratos, para que así estos pudieran tomar el control de los jack-up rings y arrendarlos a Pemex. También Gil White relató que altos funcionarios de Pemex se reunieron con el grupo ad hoc de tenedores de bono, acordando que obligarían a Oro Negro a aceptar la cancelación de los contratos, lo que conduciría a una drástica reducción de los ingresos de Oro Negro, pero permitiría tener suficiente efectivo para pagar los intereses sobre los bonos. En caso de que Oro Negro se negara, dijo que Pemex terminaría con el contrato y arrendaría las plataformas a los bonistas. Entre las pruebas que Gil White ha entregado al panel internacional están las grabaciones realizadas por los investigadores de Black Cube, con la cual pretende probar los altos niveles de corrupción en Pemex y sostener que ellos mismos fueron objetos de sobornos. La evidencia que tenemos que la vamos a presentar en totalidad, completamente, sin ninguna redacción, sin ninguna... completamente todo lo que tenemos, que son grabaciones, que la vamos a presentar al Tribunal de NAFTA ahora en agosto, en términos de presentar toda la evidencia detallada, incluyendo todas las grabaciones que tenemos donde, como te mencioné, mencionan altos funcionarios, exfuncionarios y en ese entonces funcionarios presentes de petroleros mexicanos, donde detallan quién recibía los sobornos, cómo lo recibían, cuáles eran los montos, cómo eran las modalidades, cómo lavaban el dinero y ese tipo de detalles. Y eso es la evidencia que nosotros vamos a presentar ya más detalladamente. Y mientras Cañedo White, Williamson Nazi y Gil White se defienden desde la clandestinidad, pues cuentan con órdenes de aprehensión en su contra, los tenedores de bonos decidieron el 18 de julio de 2019 actuar contra Oro Negro a partir del concurso mercantil.
Su propuesta fue quedarse con todos los bienes litigados que tiene Oro Negro en Estados Unidos, Singapur, México y Noruega. Dichos bienes no son otra cosa que las 5 plataformas Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus que están registradas en Singapur, así como el fideicomiso de 750 millones de pesos y del cual el exdirector jurídico de Oro Negro acusó a Gil White de haberlo utilizado para fines distintos al pago de fletamiento de las plataformas. El 22 de diciembre de 2019, la Suprema Corte de las Bahamas subastó por $475 millones las plataformas de Oro Negro. El fondo noruego Nordic Trustee se quedó con ellas sin pagar un centavo, pues estos también eran los acreedores de la empresa de Gil White. La historia de las plataformas no termina ahí. México todavía tiene que litigar en los Estados Unidos contra Oro Negro, quien acusa al gobierno y a exfuncionarios de Pemex de haberlo sobornado y haber conspirado para que los tenedores de bonos se quedaran con las plataformas y sus contratos con la paraestatal. Pemex era una de las empresas de la nación más afectada por la corrupción. Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa Oro Negro. Resulta sí, justo por eso, porque son investigados en México y ahora demandan allá, entonces por eso preguntan. Ofendida. Exacto. Resulta que tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. Bien. Para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales. O sea, no vemos muchas diferencias entre demandantes y demandados. Claro. Porque los dueños de esta empresa pues vienen del gobierno. El director de esta empresa es hijo del que fue secretario de Hacienda del presidente Fox. Y si usted ve los antecedentes, pues va a saber qué hizo este secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, él o su hijo, ¿sí?, es una de las partes ofendidas, es el que contrata, de acuerdo a la información periodística, a una agencia de investigación extranjera para llevar a cabo una investigación. Intervienen teléfonos y escuchan, ¿sí?, conversaciones. Eso es la información que yo tengo, y el gobierno nuestro no va a permitir la corrupción. Ya nosotros no vamos a continuar, no estamos continuando con la política de saqueo y no se va a permitir a nadie que lucre con la hacienda pública, sea quien sea. Hay un juicio en tribunales internacionales, un juicio arbitral que llevará varios años y en el cual se le está demandando a México una indemnización de más de $700 millones. Se alega que Oro Negro fue víctima de estos funcionarios de Pemex, pero aquí creo que no debemos perder de vista que la manera mediante la cual se habrían obtenido grabaciones en las cuales funcionarios de Pemex hablan del modelo de corrupción con la que operaban, pero eso es grave, pero también es grave que una empresa privada haya contratado espías israelíes para venir a espiar a agentes del Estado mexicano. A mí me parece que sí debía México
combatir el tema del espionaje ilegal del cual fue objeto. No se puede permitir que una empresa como Oro Negro, que tuvo un perfil de tráfico de influencias, de conflicto de intereses, de negocios al amparo de poder, todavía le cobre una supuesta indemnización a Petróleos Mexicanos, al Estado mexicano. Es mucho dinero el que está en juego, pero sobre todo no se puede permitir que se siga premiando la corrupción. Y eso sería lo que ocurriría si esta empresa gana ese juicio. Habrá que esperar cómo será la defensa de México y si dicha demanda servirá para terminar de destapar la cloaca en que se convirtió Pemex en los últimos 30 años. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa.